¿Cómo les va, hermanos? Buenos días a todos. Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a meditar un poco acerca de ese texto que nos encontramos por allá en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos hasta allá, hasta el comienzo. Encontramos que hubo un propósito divino en todo esto. Tenía que intervenir. Pero antes de ello, hagamos un recuento de las cosas que habían pasado. En el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿sí? Se nos dice que el Señor había creado todos los cielos y la tierra y los dio un carácter de perfección. Todo está muy bien. El día sexto creó al hombre a su imagen y semejanza y no dijo que las cosas estaban bien, que esa figura, que ese humano era bien. Dijo que era bueno en gran manera, perfecto. Le dio su esposa, tuvieron sus hijos. Le puso unas normas de convivencia entre ellos, la familia adámica, y también la convivencia con Dios. Dios estaba presente ahí permanentemente, ¿sí? Entonces les puso unas normas de tal forma que hubiera una unidad en todos los sentidos, en todos los aspectos. No habían enfermedades, no había degradación de la naturaleza, no había microbios, no habían virus. Bueno, los virus sí los había, las bacterias también las había, pero no con una finalidad dañina como la que tenemos hoy en día, a través de las enfermedades y a través de esta peste que nos está agobiando al mundo entero. Todo era armonía, era coordinación, armonizaba todos los elementos que estaban en la tierra. No había dolor, no había tristeza. Pero vino lo que no debía haber pasado nunca. Vino la desobediencia, vino el pecado, vino el fracaso del hombre y tuvo que ser expulsado del ambiente donde se le había puesto, ¿sí? Entonces ya esa familia se multiplicó, se multiplicaron, ¿sí? Todos hablaban una misma lengua, todos hablaban el mismo idioma, pero todo estaba en degradación, por fuera del redil divino, por fuera del paisaje donde el Señor lo había puesto. Todo era degradación, todo se marchitaba, todo se descomponía, todo olía mal, todo tendía a la muerte. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Así nos enseñaron cuando estábamos en tercero de primaria y usted se acuerda muy bien de eso. Cuando teníamos escasamente 7, 8 años de edad tal vez. ¿Sí? Usted se acuerda de eso. Nacer, crecer, reproducir y morir. Eso es lo que tenemos hoy en día. Han pasado, ¿sí?, 8 o 9 mil años y estamos en las mismas condiciones. El hombre entonces se agruparon en regiones, en zonas, en tribus, en clanes, ¿sí?, pero todos hablaban una misma lengua. Como estaban desentendidos de Dios, entonces sencillamente vivíamos, ¿cierto? El hombre vivía, ¿cierto? Se embriagaba, se daba en casamiento, hacía, deshacía y todas esas cosas. Oiga, hermano, cuando usted se entrega a hacer una obra, vamos a suponer que se dedicó a fabricar una silla en madera y usted se pulió, se esforzó por hacerla toda cosa y cuando está 1A, ¿cierto? Y resulta que esa noche se le quedó afuera, llovió y la lluvia y con el calor y todas cosas, la silla se echó a la ruina, ¿sí? Empezó a descomponerse, a dañarse, ¿sí? Y usted dice, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿sí? Pero ¿qué hace? Usted se encargará de revisarla, de evaluarla toda de tal forma de que no se le pierda. Entonces le quita las partes que están dañadas, se las quita, se las cambia y restaura su silla y se sienta a la perfección. Eso hizo Dios también. Dios se había esforzado por crear una humanidad que viviera, conviviera con la naturaleza en las mejores condiciones, pero algo se lo echó a arruinar. El diablo, que también había sido expulsado, vino también y dijo, yo no me voy solo, me llevo también este hombre, que es la creación grande de Dios. Su orgullo, me lo llevo también, y se lo llevó. Entonces todos estos tipos hablaban ahora un mismo idioma, hablaban unas mismas condiciones, pareciera que se entendieran. Era una falsa unidad, una unidad completamente diferente, opuesta a la unidad que había en el paraíso, donde todo era armónico. Acá ya había la ambición, acá ya había el querer lo que tiene el vecino, entonces eso también puede ser mío, y si es de matarlo, pues lo mato. Al fin y al cabo no había ningún sentido de la vida, no se valoraba, no los cobraba. Entonces, ese era el pensamiento del hombre.
hacer, deshacer, destruir. ¿Sí? Dios no los iba a dejar perder. Su obra grande tenía que restaurarla. Empecemos de nuevo, se dijo, ¿cierto? Empecemos de nuevo. Vamos otra vez. Tacho. Tacho y vuelvo a empezar. Entonces vino Noé, ¿cierto? Vino una situación universal, ¿cierto? Aquí en Colombia, en el Valle, tenemos todavía vestigios de lo que fue el diluvio universal. ¿Sí? Y dentro del arca, dentro de ese barco, los que estaban allá, había otra vez unidad, pero solamente para ellos que creyeron en Dios. Dentro de esa barca no había litigios, no había problemas, ni los hombres contra los animales, ni los animales contra los hombres, ni los hombres con los hombres, los que lograron entrar ahí a esa barca. Pero afuera sí, seguía en desunión, seguía cada quien buscaba salvarse como fuera, no fue posible. Ábrenos, Señor, tenga misericordia de nosotros, apiádate de nosotros. Pero el Señor había cerrado la puerta, nadie la podía abrir, Noé no la podía abrir. Entonces, ese hombre se dedicó a hacer programas con base en esa falsa unidad que les había instaurado el demonio, ¿sí? Y aprovecharon entonces que todos hablaban el mismo idioma. El diablo les había incitado con que el Señor les dice que se multipliquen y que se rieguen por todo el mundo. ¿Y por qué? Al diablo le había dado buen resultado incitar a Eva para que se rebelaran a Dios. Desobediencia civil. Con que el Señor les dice que si comen de ese árbol, entonces ustedes serán ya como Él. Porque no hace la prueba. Y también lo incitó acá a todas esas comunidades humanas que habían en la región. ¿Sí? Los incitó para que en vez de irse, como el Señor le había dicho, hacia los alrededores, hacia los lados, a que se reprodujeran y fueran a henchir la tierra, no, vaya para arriba. Igualarse a Dios. La misma política que adoptó en el paraíso el diablo, también se la adoptó con ella. Y el hombre volvió a caer. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Unidad, falsa unidad para el mal, tendencia al malo, proclives al mal. Entonces ahora los distinguió la lengua, ya no se entendieron y el proyecto fracasó, por supuesto. Tenía que hacerlo porque el Señor había intervenido. ¿Sí? Universalmente con las lenguas los clasificó. De manera que ya no podían entonces entenderse. Siempre será un fracaso. ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos al mismo hombre en su estado de rebeldía, de desunión. ¿Sí? De desunión. El hombre ha hecho intentos de unirse, ha hecho intentos por tener unas mismas medidas. Entonces, entre país y país, ¿sí? Se firman acuerdos, tratados, foros, ¿sí? Pactos. Se hacen armisticios para no pelearse entre ellos. Se dan en casamiento los unos con los otros de tal forma que no vaya a haber peloteras, guerras. Todos han sido fracasos. Nuestra economía colombiana ha sido un virtual fracaso porque los tratados que se hacen en la región andina, ¿sí? Con el BID, con el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, todas esas entidades es para tratar de unir a la gente, unir a los pueblos, las políticas, y no han sido sino fracaso. Falsas unidades, falsas esquemas de organización, porque todo esto son trabajos de hombre, ¿sí? Y no han llegado a nada. ¿Sí? Esa arrogancia del hombre por querer hacer las cosas a su interés, a su conveniencia. ¿Sí? Pablo dice, no es buena tu jactancia, no te jactes de todas estas cosas. Y muchas veces nosotros en lo personal también caemos en arrogancias, en jactancias. Hacemos valer más nuestro pensamiento, nuestro criterio. En la sociedad en que vivimos, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia, que es el tema de esta nota. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor en todos estos 9,000 años donde apareció el hombre puesto por Dios? El hombre espiritual. Se ha negado a ser espiritual. ¿Sí? ¿Qué ha hecho el Señor? Ha hecho varios eventos
a título mundial, de tal forma que tratando de restaurar a su obra perfecta, su hombre. En este momento estamos en un evento mundial. Hace 100 años, 1920, también hubo otra epidemia como esta. Y de todos estos eventos siempre han surgido cosas novedosas, cosas muy buenas. Siempre se ha cambiado las normalidades yacentes. Entonces, el confinamiento en que estamos ha hecho volver al hogar. Ya se establecen diálogos. Hogares que estaban completamente destruidos, ¿sí? Han vuelto a charlar, a dialogar y pues tocó. No importa que haya sido de una u otra forma, pero el Señor está en ese plan de restaurar al hombre. ¿Sí? Está en el plan de atacar esa rebeldía, esa indiferencia, esa jactancia, la arrogancia del hombre por querer hacer las cosas a su modo y sin contar con el Señor. Cuando el Señor ya hace más o menos unos 3000 años les dijo, 2000 años, separados de mí nada puedes hacer. Y eso lo sabemos de memoria. A ver, nosotros los que llevamos la palabra, ¿sí?, en nuestro corazón, ¿cuántas cosas hacemos separados del Señor? No contamos con el Señor. Tomamos decisiones sin contar con Él. ¿Sí? A Dios le tocó hacer todos estos eventos que nos han costado muchas lágrimas, muchas tristezas, muchas rabias, muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Y surge entonces una pregunta y con eso terminamos. ¿Hasta cuándo a Dios le tocará hacer este tipo de eventos mundiales? ¿Hasta cuándo Dios tendrá que utilizar estos mecanismos mundiales a fin de que nosotros volvamos al hogar, volvamos al diálogo, volvamos a la oración, volvamos a predicar el Evangelio, volvamos a disfrutar las cosas, los detalles mínimos que el Señor tiene para con nosotros? Todos aquellos detalles que nosotros podemos hacer a partir de una fe pequeñita, mínima, con un mínimo valor de fe que nosotros tengamos, podemos hacer muchas cosas. Esa es la promesa de Dios, pongámoslo en uso. ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que hacer toda esta cosa? Evaluemos, Señor, muchachos, nuestra posición ante Dios. No es buena nuestra arrogancia, nuestra indiferencia, no es buena nuestra jactancia. Que el Señor nos bendiga a todos, hermano. Amén.